Hola, si os decimos que el cambio climático está aquí y es una realidad, no descubrimos nada, lo hemos dicho muchas veces en el programa y también hemos planteado a menudo esta pregunta: ¿qué hacer ante la emergencia climática y sus consecuencias? Hoy os daremos algunas respuestas. Ante un problema de cualquier tipo se pueden adoptar dos estrategias. La primera, tratar de solucionarlo, o al menos intentar mitigar los daños. Y la segunda, cuando los daños son inevitables, adaptarse a sus consecuencias. Y eso es lo que está sucediendo también con el cambio climático. En el programa de hoy os mostraremos ejemplos de esas dos estrategias. Un proyecto de adaptación en Baquio para minimizar los daños provocados por las inundaciones. Una iniciativa que ha evaluado el impacto ambiental del proceso de elaboración del chacolí. Un estudio que analiza si cambiar las épocas de poda ayuda a los viñedos a adaptarse mejor al cambio climático. O cómo y en qué aspectos deberían cambiar nuestras ciudades para seguir siendo habitables en pleno contexto de emergencia climática. ¡Empezamos! Las consecuencias del cambio climático se dejan sentir en todas partes, por lo que muchas ciudades y pueblos del País Vasco están empezando a tomar medidas para hacer frente o adelantarse a las mismas. En Tecnalia, centro perteneciente a la Alianza BRTA, analizan los peligros que pueden generar los distintos escenarios posibles y proponen soluciones. Efraín Feliu, responsable del Departamento de Adaptación al Cambio Climático, nos presentará los resultados de sus investigaciones. Kaixo Efraín, en Tecnalia, vuestro grupo de investigación lleva 15 años buscando respuestas contra el cambio climático. Empecemos fuerte, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia? Mitigar los daños que vendrán con el cambio climático o adaptarse a ellos. No podemos disociar adaptación a los efectos y mitigación, es decir, reducción de emisiones, y la verdad es que cada vez hay más cobeneficios o hay estrategias de respuesta que combinan medidas que pretenden incidir en ambas cuestiones de manera simultánea, a través de medidas de eficiencia energética que al mismo tiempo nos hacen estar más preparados, por ejemplo, para altas temperaturas. Esa combinación, esa integración, esa búsqueda de cobeneficios en las respuestas, cada vez se pone más de manifiesto y es el horizonte que tenemos por delante en lugar de trabajar por separado mitigación y adaptación al cambio climático. Vosotros lleváis 15 años investigando este tema en Tecnalia. ¿Qué habéis encontrado en esos 15 años? ¿Cuál ha sido vuestra labor más importante en esos 15 años? Bueno, quizás mencionar, o sea, qué puede hacer una administración local, un ayuntamiento, ¿no?, frente al cambio climático y cómo ayudamos, por mencionar esas dos perspectivas. Desde las administraciones se puede mejorar el conocimiento a través de estudios, análisis, se pueden hacer intervenciones físicas que mejoren el confort térmico en el espacio público. Se pueden diseñar medidas institucionales como la incorporación de la perspectiva de cambio climático, por ejemplo, en el plan general o en el planeamiento urbanístico. Se puede también potenciar medidas
sociales, la implantación de refugios climáticos para eventos de olas de calor. Frente a esos 4 grandes ámbitos de las administraciones, en nuestro equipo desarrollamos herramientas digitales principalmente que permiten, por una parte, entender mejor el problema, caracterizarlo, tener datos que nos ayuden a cuantificar esa amenaza, ese peligro climático, en qué se traduce. Esto que tenemos detrás es un buen ejemplo de lo que estás describiendo, ¿no? Esto es Bilbao, ¿no? Correcto. Esto es Bilbao. Correcto. ¿Y qué panorama nos describe este panel que tenemos aquí detrás? Bueno, hay diferentes cuestiones. Con una perspectiva de la ciudad en su conjunto, lo que hemos hecho es un mapa térmico de alta resolución que nos permite varias cosas. Identificar puntos más cálidos, que nos permite, a su vez, proyectar cuáles pueden ser los efectos del cambio climático a medio y largo plazo, y también cuantificar los beneficios o cuál es el nivel de ambición en el despliegue de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde para mantener unos niveles de confort actuales bajo el clima futuro, o mantener el porcentaje de superficie en el conjunto de la ciudad sin que se superen determinados niveles de riesgo en los mismos porcentajes en el conjunto de la ciudad. Esto es María Díaz de Haro, y con este tipo... Se ve un poco verde, ya verde esperanza, diríamos. Sí, ¿no? bueno, evidentemente la incorporación de vegetación, lo que se denomina soluciones basadas en la naturaleza, son una de las medidas más efectivas, ¿no? Pero bueno, estas herramientas digitales nos permiten cuantificar con mayor precisión cómo podemos reducir el riesgo y optimizar el diseño en intervenciones de este tipo. Visto el panorama, no hay otro remedio que actuar ya, además, ¿no? Yo creo que las evidencias del cambio climático durante los últimos años son innegables, y que hay una gran conciencia, ¿no?, en diferentes niveles de la administración y la actuación. Estamos enseñando el ejemplo de Bilbao, pero hay otras administraciones locales y otros ayuntamientos de distinto tamaño en el País Vasco, las 3 capitales, pero no solo, que tienen una actuación desde hace unos años frente al cambio climático en esta línea, ¿no?, de incorporar medidas de adaptación y responder a los potenciales efectos. Vamos a de frente. Eskerrik asko, gracias. La directora de Proyecto de Adaptación al Cambio Climático de Tecnalia, Igone García Pérez, nos acompaña a conocer las propuestas que han presentado para 2 de las zonas de Bilbao más vulnerables al cambio climático. Kaixo, Igone, estamos en un punto crítico, ¿no? O en el futuro al menos lo será, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, realmente más que punto crítico, yo creo que le llamaría espacio de oportunidad, ¿vale? Como ves, es un ámbito que está muy abierto, poco sombreado, tiene mucho asfalto, es poco permeable, y lo que aquí se vaya a ejecutar, ¿no?, con el plan que hay de soterramiento del tren de alta velocidad, etcétera, constituye la posibilidad de que Bilbao recupere un espacio para la estancia y, por lo tanto, pueda hacer este entorno del centro de Bilbao más adaptado al cambio climático. ¿Oportunidad para adaptarse o para mitigar las consecuencias del cambio climático? Bueno, ambas cosas, ¿no? Es cierto que desde el punto de vista de trabajar en el centro de la ciudad, creemos que puede ser más interesante en términos de adaptación, ¿vale? Aquí se puede recuperar un espacio urbano para el encuentro social, además en una zona en Bilbao que es muy transitada y muy utilizada, y por lo tanto, si ese espacio le dotas de sombreamiento, superficies permeables, zonas verdes que inviten a la estancia, puede ser un punto muy bueno para tener una ciudad más resiliente frente al sobrecalentamiento urbano que sufren todas las ciudades, ¿no? ¿Cómo plantea el ayuntamiento que sea esto en el futuro? En general sí que Bilbao tiene vocación como ayuntamiento de que en toda su planificación urbanística, en cualquier proyecto que vaya a cambiar, la variable de adaptación sea incorporada. Y lo que he visto aquí es que tienen mucho plan de reverdecimiento, a ver si luego realmente lo pueden llevar a término, porque al final hay una serie de condicionantes, ¿no? El hecho de soterrar una infraestructura tan importante como la ferroviaria condiciona qué tipo de
de verde o de soluciones naturales puedes colocar en superficie, ¿no? Al final no puedes colocar todo lo que te gustaría, quizás. Pero en todo caso, la ciudad cambiará. ¿Qué puntos mencionarías? A ver, las oportunidades más directas se pueden desgranar desde el propio Planeamiento General de Bilbao, ¿no? Ese documento que articula dónde están los puntos en donde la ciudad de Bilbao va a sufrir una transformación urbana, ¿vale? Bilbao afronta dos retos importantes que yo creo que son bastante comunes a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son el estrés térmico, pero también el riesgo por inundación y escorrentía superficial. Que como, bueno, aquí evidentemente Bilbao es seña de identidad la ría, y la ría... Y llueve mucho. Y llueve mucho, y la ría es un elemento que ofrece mucha oportunidad, pero también tiene cierto riesgo asociado, ¿no? ¿Qué se piensa hacer en esos aspectos? En cada ámbito donde hay oportunidad de actuación, lo primero que habría que hacer sería una evaluación del futuro diseño, cómo se está planteando, y ver cómo se puede incorporar en ese futuro diseño estas dos variables, ¿vale? Habrá espacios donde sea más importante atender al riesgo climático por estrés térmico y en otros donde sea más importante actuar por inundación o escorrentía superficial. Lo que se suele hacer son modelizaciones que permitan analizar la efectividad de las soluciones que ahí se puedan implementar, ¿no? Puede ser desde, por ejemplo, en los ámbitos de la ría, reverdecimiento de las riberas, puede haber soluciones un poco más alejadas del foco, pueden ser tanques de tormenta, en las laderas, diferentes actuaciones que pueden contribuir a mitigar estos riesgos, ¿no? Y estar más adaptados. Se me ocurre que el futuro está lleno de oportunidades, pero no hay otro remedio que adaptarse, ¿no? Sí, sí. Hay que pasar por ahí necesariamente, ¿no? Y además hay que hacerlo rápido. Ya estamos viendo que el cambio climático es ya, y además los efectos se están viendo de forma muy rápida, y las ciudades tienen el reto de acompasar los cambios a esta necesidad que nos está marcando el clima, y desde luego va a ser complicado. ¿Nos vamos a la ría? Vamos a ver la ría. Venga. Bueno, la pregunta aquí sería ¿dónde estamos primero? Bueno, estamos en el entorno de Punta Zorroza, en una de sus esquinitas, ya es la Muga con Baracaldo. Y una zona interesante para Bilbao porque es donde tiene pensado intervenir. ¿Y en qué consistirá esa intervención? Bueno, aquí la intervención hay un plan especial, ¿no? Es una zona en la que se va a aprovechar a hacer un plan urbanístico con viviendas, etcétera, también manteniendo parte del patrimonio industrial que tiene la zona. Pero este ámbito hemos venido a visitarlo específicamente porque está en la confluencia de dos ríos y bueno, tiene el reto de crear un espacio que esté adaptado a la inundabilidad que potencialmente puede llegar a tener. Aquí el problema no es el estrés térmico, ¿no? Aquí es el agua en grandes cantidades, ¿no? Eso es. Tenemos aquí, ahí mismo el río Cadagua, has dicho, eso ¿no? Es, Cadagua, al otro lado tenemos la salida de la ría de Bilbao. Sí. En el caso de Bilbao, fuera parte de este ámbito concreto, se ha hecho un estudio para poder integrar un diagnóstico en temas de inundabilidad para hacer un plan estratégico para la ría de Bilbao, ¿no? Identificando ámbitos donde, en base a esas curvas de inundabilidad de Eura, donde hay que planificar intervenciones y qué ámbitos pueden ser prioritarios para estar mejor preparados ante eventos extremos. Habrá muchas oportunidades, ¿no? Aquí en el territorio de Euskadi, bien por la inundabilidad, bien por el estrés térmico, y hay que actuar en todas ellas, ¿no? No se puede descuidar ninguna. Sí, bueno, ahora mismo yo creo que los ayuntamientos tienen bastante información, sobre todo a nivel regional, ¿no? Para poder identificar dónde pueden estar sus prioridades de intervención. Eso hay que escalarlo, hay que bajarlo a nivel municipal, pero una vez que has hecho diagnósticos y análisis, como bien tú dices, es momento de actuar. Pasar de los planes a la actuación. A la acción, exactamente, ¿no? Entonces, para eso es importante tener un buen análisis de efectividad de lo que vas a hacer y ponernos ya manos a la obra e implementar SUTs, árboles, sobre todo soluciones basadas en la naturaleza, que son aquellas que nos dan una relación mejor desde el punto de vista del coste y la efectividad. Perfecto, nos quedamos con ese mensaje. Hay que actuar ya. Eskerrik asko, Igone. Zuei. Estas imágenes les son familiares a los habitantes de Baquio. Cuando llueve con intensidad, miran con preocupación al río Estepona que cruza la localidad, ya que suele salirse de su cauce y recupera espacios que antaño fueron suyos. La crisis climática está aumentando la dimensión de estos episodios, que son cada vez más habituales.
proyecto Urban Clima propone medidas de adaptación para numerosos municipios vascos. El principal objetivo del proyecto es fomentar o hacer posible la transición energético-climática de Euskadi, así como fortalecer la resiliencia del territorio. Durante décadas hemos practicado una ordenación del territorio, una planificación física que se dice, bueno, pues que no ha tenido en cuenta el principio de cautela en muchos casos, la precaución, ¿verdad? Y se ha fundamentado en estructuras duras, canalizaciones, diques, escolleras, etcétera. Hay un cambio paradigmático que nos habla de que nos tenemos que basar en la naturaleza, en su funcionamiento y obtener beneficios de ello. Las medidas previstas para Baquio están basadas en la naturaleza y tienen como objetivo reducir el riesgo de inundabilidad del municipio. En el caso del río Estepona, el primer paso es devolver al ecosistema su espacio original. Tratamos de recuperar, restaurar una zona que se ha quitado al espacio fluvial y, por otro lado, la reducción de la inundabilidad. Es decir, en esta zona donde estamos ahora vamos a recuperar una marisma interior, vamos a hacer que esto sea inundable con las mareas, y aguas arriba vamos a recuperar un bosque inundable, una zona de laminación de las avenidas, de expansión del río que se le ha quitado con el uso urbano que se ha tenido en Baquio. 4 hectáreas que habían sido expropiadas al río mediante relleno para poder ser aprovechadas volverán a su estado original con la extracción de la tierra, convirtiéndose en una llanura inundable. Se repoblará la zona con plantas autóctonas como un bosque de alisos que frenará la fuerza del agua durante las crecidas y favorecerá la biodiversidad. Pero el río no es el único agente de riesgo de inundaciones para Baquio. La subida del nivel del mar y la confluencia con las aguas del río Estepona en su estuario provocan crecidas e inundaciones en la línea de costa. Cuando ocurren maretones, la estructura de canalización que se le dio en forma de trompeta a la salida hacia el mar del río Estepona procuraba que estas ondas, las olas, reptaran hacia el interior. Claro, cuando ocurre una inundación fluvial y coincide con un maretón, entonces lo que tenemos es un choque de volúmenes de agua que lo que hace es colapsar aún más el municipio en esta parte baja. También en esta zona han optado por una solución basada en la naturaleza que permitirá diferenciar los espacios de agua dulce y agua salada. Es una oportunidad de conseguir 2 espacios muy diferentes dentro del proyecto, que tiene alrededor de 800 metros, y en una primera parte es recuperar esa dinámica estuarina, esa marisma, y aguas arriba hacer otra zona con un ecosistema muy diferente, que es el bosque fluvial. Entonces yo diría que es una oportunidad de conseguir ambientes diferentes y aumentar la biodiversidad del ámbito del Estepona en Baquio. El proyecto de Baquio se encuentra entre los 40 que incluye el programa Urban Clima. Las obras comenzarán en breve y está previsto que terminen a mediados de 2026. La marisma y el bosque fluvial de Baquio serán laboratorios experimentales que servirán para comprobar la efectividad de este tipo de medidas de adaptación en los próximos episodios de inundaciones. ¿La agricultura puede mitigar las consecuencias del cambio climático? Sí. La agricultura es uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias del cambio climático, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de mitigarlo. Y es que la agricultura sostenible puede jugar un papel importante en la captura de CO2 a través de prácticas como la siembra directa, que permite que el carbono se almacene de manera más eficiente, o la rotación de cultivos, que mejora la biodiversidad y la capacidad del suelo para retener carbono.
Las prácticas agrícolas diseñadas específicamente para capturar y almacenar carbono en el suelo se conocen como cosechas de carbono. El barrio de Artomaña, en Amurrio, está situado en una extensa llanura rodeada de montañas. Los viñedos de la bodega del mismo nombre ocupan 21 hectáreas de terreno. A simple vista se ve que son viñedos bien cuidados. Recientemente, en Artomaña han evaluado el impacto ambiental del proceso de elaboración de su chacolí. Nos hemos llevado la grata sorpresa de que con las cosas que veníamos haciendo, intuitivamente hemos conseguido la calificación máxima en el sello Envirescore, que eran los que nos estaban tutelando en el proceso desde ASTI, ¿no? Para medir su impacto ambiental, en Artomaña han contado con la colaboración de ASTI. Este centro de la alianza BRTA ha creado una herramienta llamada EnviroDigital que mide la huella medioambiental de los productos producidos por las empresas alimentarias. La herramienta analiza todo el proceso de producción y tiene en cuenta diferentes impactos. Uno de ellos es la influencia de los procesos productivos en el cambio climático. En cada etapa pues piden diferentes datos, ¿no? Que se necesitan, que más que nada son los consumos y la generación de residuos y vertidos de la empresa asociados a ese producto. Pero si realmente queremos conocer cuál es el impacto ambiental de nuestros productos y ver dónde enfocar nuestros esfuerzos para implantar mejoras y ver si reducimos, por ejemplo, el cambio climático, entre otros indicadores, tenemos que utilizar datos propios. Quizás sea un trabajo arduo, un poco tedioso, pero como lo hemos hecho de manera tutelada con ASTI, pues al final ha sido mucho más sencillo y mucho más cómodo de lo que nos podíamos pensar cuando nos embarcamos en esta iniciativa. Podemos sacar los resultados de solo un indicador o los 16 impactos. Los podemos visualizar en pantalla o a través de un informe. Y aquí tendríamos el resumen de los resultados. Podemos ver la contribución de los procesos por categoría de impacto, es decir, imaginaros, vamos al cambio climático, ¿no? En el cambio climático estamos viendo que la parte de preparación y envasado es el que mayor impacta. Tras analizar la cadena de producción de todos los tipos de chacolí, en Artomaña han comprobado que cambiar la botella de chacolí espumoso reduciría el impacto de la empresa en el cambio climático. Y es que las botellas que se utilizan para el espumoso son gruesas y pesadas, se utiliza más material para su fabricación y se emiten más gases de efecto invernadero, tanto al producirlas como al transportarlas. En función de los resultados obtenidos a través de la herramienta EnviroDigital, los productos de las empresas alimentarias se califican con la etiqueta EnviroScore. Esta puntuación indica el impacto ambiental del producto y se clasifican en 5 niveles. El producto con etiquetado A representa un impacto ambiental muy bajo, mientras que una E significa un impacto ambiental considerable. Nosotros desde ASTI, cuando realizamos una evaluación ambiental de un alimento, lo que estamos teniendo en cuenta son 16 impactos ambientales que se originan a lo largo del ciclo de vida de ese alimento. En colaboración con otros expertos del sector agroalimentario y de la evaluación ambiental, le hemos dado unos pesos, una ponderación a cada impacto. En este caso, el cambio climático, siendo un impacto relevante para el día a día, para la actualidad en la que estamos, en la sociedad en la que estamos, tiene un peso de alrededor del 20%. El primer objetivo de la implantación de la etiqueta ambiental era informar a los consumidores. Ahora también se busca influir en las empresas. Al final lo que nos permite es identificar dónde están las causas del impacto. En este caso, por ejemplo, de Artomaña fue en un producto concreto, en el envase, y fue por el peso del envase, por el peso de ese vidrio. Entonces, a él le puede dar consejos o pueden ellos pensar internamente diferentes estrategias para reducir el impacto.
al minuto siguiente de que algún fabricante, alguna vidriera nos presentara un tipo de envase que con menos gramos nos daría garantías de que no íbamos a tener roturas por la presión interna, pues nos pasaríamos a esa botella. Al igual que en Asti han desarrollado una herramienta para que las empresas alimentarias intenten mitigar su impacto ambiental, en otro de los centros de la alianza BRTA, los técnicos de Neiker se centran en posibles estrategias para adaptarse a la nueva situación originada por el cambio climático. Pasado el invierno, los viñedos empiezan a despertar y a producir nuevos brotes. El inicio de la primavera es un momento crítico para los viñedos de esta zona, ya que una helada tardía puede destruir fácilmente la vida que comienza a arrancar. Este peligro ha existido siempre, pero el cambio climático ha hecho que la situación empeore. Lo que estamos haciendo es ver cómo la fecha de poda incide en el ciclo de la viña. Estamos tratando de ver hasta qué punto eso retrasa el ciclo. En primavera es interesante porque nos puede librar de las heladas, porque una poda en abril retrasa 2 o 3 semanas la brotación. Y en ese momento de la brotación es cuando la viña es muy sensible a las heladas, entonces si retrasamos ese momento, pues podemos quizás salvar ese periodo de heladas. En esta parcela de La Bastida han realizado 7 podas entre noviembre y finales de abril. Es decir, algunas de las plantas se podaron cuando todavía no habían perdido la hoja, mientras que otras estaban para podar a finales de abril. Se hace un seguimiento tanto de unas como de otras. El personal de Neiker periódicamente recoge datos del desarrollo de cada planta. En función de su aspecto, asignan un valor a cada brote y los comparan para ver si el momento de la poda provoca alguna diferencia. Además, también se busca un poco retrasar el ciclo en la época de la maduración, porque conseguimos que la viña vaya un poco más retrasada y madure un poquito más tarde cuando las temperaturas son más bajas. Y así conseguimos un poquito más de acidez y menos grado, que es lo que las bodegas tienen interés. Por lo tanto, una poda tardía puede servir para adaptarse mejor a la situación provocada por el cambio climático. Sin embargo, es imposible aplicar esta medida en todos los viñedos de Rioja Alavesa, donde hay plantadas más de 14.500 vides repartidas en más de 13.000 hectáreas. Antes de marcharnos, nos acercamos al Palacio Euskalduna de Bilbao, donde expertas y expertos en inteligencia artificial se han dado cita esta semana. Organizado por el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, BAIC, el encuentro Apply ha reunido a profesionales del sector con empresas y centros de investigación y representantes de la administración pública. El objetivo, impulsar la implementación de la inteligencia artificial en la comunidad autónoma vasca. La jornada ha servido de escaparate para el amplio abanico de aplicaciones que se están desarrollando en el campo de la inteligencia artificial. Expertos y expertas internacionales han presentado las últimas tendencias en el sector y han explicado las estrategias que se deberían seguir para impulsar la empresa, centro u organización con la inteligencia artificial. En Tecnópolis también seguiremos mostrando los pasos que se van dando en este campo, así como casos de éxito de las empresas y centros de investigación de nuestro entorno. Hasta la semana que viene. ¡Agur!